Dios les bendiga en esta preciosa mañana del Señor. Este es el día que hizo el Señor para que te goces y te alegres en Él. Aquí estamos. Sabemos que a nivel global, en muchas áreas, hoy se conmemora la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros, los cristianos, los que hemos creído, sus hijos, decimos como el apóstol Pablo: la vida y la muerte todos los días se manifiestan, se dan en nosotros todos los días. Aunque sabemos que en el calendario no es un día exactamente como el de hoy, pero nos alineamos y aprovechamos para llevarte esta palabra de esperanza y unidos a ti, tener este tiempo de adoración, este tiempo de recogimiento espiritual y de reflexión. Quiero leerte una porción bíblica en esta preciosa mañana que se encuentra en Isaías 53 y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Que esta palabra se valide sobre tu vida hoy. Recibe salud, recibe sanidad, pero sobre todo hoy se levanta la cruz para aquellos que aún no han alcanzado salvación, puedan alcanzar salvación y hagan de Jesucristo el Señor de sus vidas. En esta mañana te invitamos para que junto a estos ministros del altar podamos tener este tiempo de adoración, este tiempo de reconocimiento a nuestro Dios a través de estos cánticos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Mantente ahí conectado. Amén. Gracias, Señor. Vamos a tomarnos este momento para adorar a nuestro Señor. Y como decía nuestra pastora, qué hermoso saber que en este mismo momento millones de personas, millones de iglesias están conmemorando este acontecimiento que cambió la historia. Ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y es hermoso que podamos recordar en este día este sacrificio tan hermoso, porque ciertamente si estamos aquí en este lugar fue por ese sacrificio, porque a través de ese sacrificio tuvimos vida. Amén. Así que vamos a tomarnos este momento para darle gracias al Señor y expresarle nuestro profundo agradecimiento por ese sacrificio perfecto, por dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Porque ciertamente no lo merecíamos. Te adoramos, Señor. Eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Te adoramos, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, Gracias por tu amor. tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos
amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Ahí donde está en este momento, exprésale tu gratitud al Señor. El precio que pagaste Salga de lo más profundo de tu ser. por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, oh Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Oh, adórale en esta mañana. Él es digno, digno de toda alabanza, de toda adoración. Digno es el Señor. Encontramos ante ti en esta mañana, Señor. Digno es el Señor. Es digno. Digno es el Señor. Oh, digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 digno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Iglesia, continúa adorando. Te adoramos. Continúa adorando y dándole gracias al Señor por ese sacrificio perfecto. Porque en ese momento, en el momento que Él dio su vida por nosotros y cerró los ojos y expiró,
ese momento el velo fue rasgado de arriba a abajo y ahora no hay nada, absolutamente nada que nos pueda separar de Él. Ahora tenemos libre acceso a Él y podemos adorarle sin necesidad de sacrificios, sin ningún intermediario. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias por ese sacrificio. Nos postramos ante ti, Señor. Señor, conoces mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Rodéame en todo tiempo. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Mi escudo eres, mi protección. Tú me sostienes. Sé que me amas. Sé que me amas. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. Hoy me postro ante Jesús. Diste tu sangre en la cruz. No hay otro amor igual. Él murió y resucitó, sobre la muerte venció, nada me separará. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió, todo consumado es. El velo rasgó, un camino abrió,
ciertamente Él lo hizo por amor, lo hizo por ti y lo hizo por amor. Él dio su vida por ti. No se paga un precio tan alto por algo que no vale nada. Eres especial para el Señor. Eres su tesoro. Él te ama profundamente. Él lo dio todo por ti. Tienes mucho valor. Si en algún momento no te sientes amado o amada y te sientes solo y que todo el mundo te da la espalda, recuerda que hubo uno que te amó primero. Y hay uno que te ama por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Ese es nuestro Señor. Si no te sientes amado, simplemente mira la cruz y recuerda eso que Él hizo por ti. Porque ciertamente lo hizo por amor. Únicamente por amor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias porque derramaste hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Gracias porque a través de tu sangre fuimos limpios, Señor. Nos purificaste, nos limpiaste de todo pecado. Llevaste sobre ti todo el dolor, todo el peso del pecado. Y nos has limpiado, Señor. Nos libraste. Por eso te cantamos en esta mañana. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, hay poder en la sangre que fluyó por amor.
hoy podemos estar aquí. Podemos darte gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Te adoramos. En este mismo ambiente tan hermoso queremos pasarle la parte a nuestra pastora, que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga a toditos. Gracias al hermano Jovan por la presentación. Aquí estamos en este día. Es un momento muy especial. Hoy estamos conmemorando a nivel mundial, se está conmemorando esta semana, la Semana Mayor. Y hoy como el día que en el calendario secular aparece como el Viernes Santo, el apóstol Pablo hace mención, y como te dije ahorita, la vida y la muerte todos los días se manifiesta en nosotros, todos los días se valida el sacrificio de la cruz, la muerte de Jesucristo para muchas vidas que les reciben como su Salvador y el Señor de sus vidas. Todos los días el poder de la resurrección va transformando nuestras vidas. Por lo tanto, en esta preciosa mañana yo te invito, aquí ahí donde estás, en tu casa, en tu hogar, abras tu Biblia, busques en el celular, en cualquier medio electrónico que tengas, alguna Biblia electrónica. Quiero dar lectura a la palabra del Señor en Juan capítulo 3 y versículo 13 al 17. Dice la palabra del Señor: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo de Hombre bajó del cielo. Hijo de Hombre es el título bajo el cual se autodenomina Jesús, Hijo de Hombre, registrado en Juan. Y dice él, así como Moisés, Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Para que entendamos un poco más esta expresión que hace Jesús, haciendo referencia a un momento de la historia del pueblo de Israel, pues entonces yo te invito a que vayas conmigo a un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, y versículo 4 al 9. Y dice la palabra del Señor: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber, lo cual era mentira. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce, la ató a un poste. Hasta entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Esta es la porción bíblica que relata ese momento histórico del pueblo de Israel, que luego Jesús usa para hacer referencia de sí mismo. Así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mis amados, los hijos de Israel estaban agotados por la larga marcha y tenían que rodear la tierra de Edom.
¿Sabe qué? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que fue sacado de Egipto con manifestaciones poderosas, dice la palabra. Allí hubo una demostración de poder del yo soy, el gran yo soy, Jehová Dios, el Dios verdadero, el único Jehová Dios, el Dios de Israel, el que se le apareció a Moisés en aquella zarza que ardía y no se consumía, aquel que lo llamó, lo escogió para libertar a su pueblo. Pero dice la palabra que a causa de la dureza del corazón de Faraón, entonces hubo estas manifestaciones cerrando, o más bien aquellas plagas cerrando con la muerte del primogénito. No tenía que ser así, pero fue así, a causa de la dureza del corazón de Faraón. Por lo tanto, vemos a Dios que saca con mano poderosa a su pueblo de allí de Egipto. Abrió el mar rojo, cruzaron en dos. Allí vemos todas las maravillas y obras, portentos que Dios hizo con este pueblo que escogió, que llamó, que formó, que hizo suyo y que puso su nombre sobre ellos. Pero este pueblo dice en este evento específico que comenzaron a quejarse, a despreciar o más bien a menospreciar las cosas que Dios había hecho. Mire, una de las cosas que decía era: ¿por qué estamos aquí donde no hay nada que comer, donde no hay agua para beber? Cuando Dios mismo había abierto peñas que brotaron agua refrescante para este pueblo, cuando Dios mismo había enviado el maná del cielo, cuando la protección divina estaba sobre ellos, representado en aquella nube que los cobijaba durante el día, aquella columna de fuego que los abrigaba durante la noche. Pero este pueblo comenzó a quejarse. Este pueblo comenzó a mostrar una conducta de rebelión, de desobediencia, de murmuración. Y en ese momento escribe el autor del libro desde su perspectiva humana: y mandó Dios serpientes venenosas. Yo no sé mucho de estos lugares porque no he ido allí, no he andado por allí. Lo más que se acerca a lo que yo puedo saber de ahí pudiera ser Discovery Channel o Animal Planet, donde según los estudiosos, según los que exploran esas rutas, sabemos y nos muestran que hay serpientes venenosas, que hay escorpiones, y solo Dios sabe qué otras qué otra vida hay ahí. Pero el asunto es que dice que Dios envió. Yo quiero pensar que aquí lo que hubo fue que Dios quitó su protección, porque durante su trayectoria en el desierto, ese es el momento que registra un evento así. Por lo tanto, había una cobertura, había una protección divina sobre este pueblo durante ese tiempo, y de repente esa cobertura, esa protección no la vemos ahí, a causa de la rebelión, por la dureza de su corazón se manifiesta esto. Pero dice la palabra que el pueblo se humilló delante de Dios. El pueblo se arrepintió de sus acciones. El pueblo pidió perdón por lo que estaba haciendo. Y fueron donde Moisés y le pidieron a Moisés perdón y le suplicaron a Moisés que orara por ellos. Dice la palabra que con este acto de humillación, con este acto de arrepentimiento y de reconocimiento, Dios le dio unas instrucciones a Moisés. Las instrucciones fueron muy particulares. Construye una serpiente venenosa, ¿sabe? Según el modelo de lo que les estaba haciendo el daño, y la vas a levantar en un asta, y todo el que mire el asta. Los mismos judíos dicen que no era el hecho de ver la serpiente, ¿no? O sea, no era algo mágico que con solo ver la serpiente quedaban sanos. Era que al voltearse, al mirar, al levantar su rostro sobre aquella asta, ellos recibían el milagro de sanidad. Era saber que Dios estaba detrás de aquella acción. No en aquella asta, sino que podían ver a través de aquella asta
cómo la gracia, la misericordia, el perdón, el amor de Dios era movido a compasión y ellos recibían sanidad. Por lo tanto, ellos estaban ahí agotados de esa larga jornada. Hablaban descontentos de lo que Dios había hecho por ellos, desconfiando de lo que Él podía hacer. ¿Con qué se le agradará? ¿Qué no estaría contento? ¿Quién no estaría contento con el maná? Que el desprecio de algunos por la palabra de Dios no nos haga a nosotros valorarla menos. El maná era el pan de vida, era el pan esencial que nutre a aquella gente. Aquello que significaba, ¿qué es esto? Era algo liviano, pero eso no significa que el que no entendamos la palabra, que el que no entendamos este asunto, le pongamos menos valor o incluso lo menospreciemos. El asunto es que vemos el justo juicio de Dios sobre ellos por murmurar. Dios hizo una provisión maravillosa dentro de esta manifestación. Entonces, ¿qué podemos decir? Mirar aquello traía salvación, porque operaba detrás de aquella figura la gracia, la misericordia del Señor. Así como nuestro Salvador Jesucristo declaró en Juan 3, capítulo 3, versículos 14 y 15, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para todo aquel que en él cree no se pierda. Ellos miraron y vivieron, y nosotros si creemos no pereceremos. Por fe miramos a Jesús. Yo no sé, desconozco si lo que está ocurriendo eventualmente sea una intervención divina. Hay muchos por ahí que le adjudican a Dios y a sus juicios esta pandemia. Hay otros que lo acreditan al reino de las tinieblas como algo reservado para estos tiempos y fabricado en el reino de las tinieblas. Hay otros que le adjudican o le acreditan al mismo hombre en sus supuestos experimentos, en sus supuestas conspiraciones a nivel mundial. Yo no lo sé y no te digo ni una cosa ni la otra. Yo sí te puedo garantizar hoy y te puedo afirmar hoy y estoy convencida de, y por eso te puedo decir que hoy se levanta con poder esa cruz del Calvario, para que todo aquel que pueda aferrarse a ella, para que todo aquel que abrace ese sacrificio, hoy reciba salvación, hoy reciba al Señor como el dueño de sus vidas. Porque no es simplemente el hecho de esta pandemia a nivel global, es el hecho del efecto que causó el pecado en la humanidad. Cuando la palabra dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la palabra dice que así será levantado Jesucristo. Cuando la palabra habla del amor que Dios ha tenido con el mundo, habla de la humanidad. Por lo tanto, así como aquella serpiente fue levantada para aquella generación que fue picada por aquella serpiente venenosa y trajo una gran mortandad, yo no lo sé si esto tuviera algún paralelo con lo que está ocurriendo en nuestra historia, en nuestra generación. Yo sé que el mismo Dios de misericordia, que fue movido por su amor eterno, con el amor eterno con que siempre nos ha amado, e hizo provisión de salvación, de sanidad para aquella generación, es el mismo Dios que con amor eterno nos ama a nosotros hoy y levanta hoy esa poderosa cruz. No es la cruz, no es el madero, no es un Cristo muerto en un madero, es que detrás de todo opera la gracia, el amor, la misericordia, el favor de un Dios que nos ama profundamente y desea lo mejor para nosotros.
a pesar de que adjudiquemos a juicios de lo que está pasando, a pesar de que le acreditemos al reino de las tinieblas, a pesar de nosotros mismos como humanos, si es que lo que dicen supuestamente y alegadamente fuera cierto, más allá, por encima de, a pesar de, Dios nos ama. Dios nos ama y Dios continúa con este mismo plan. Lo que ocurrió en el Calvario se valida hoy para nuestras vidas, se valida para ti, se valida para mí. Hoy sigue fluyendo esa sangre del pacto eterno en Cristo Jesús, a favor tuyo, a favor mío, a favor de los nuestros y todo aquel que se cobije bajo esa sangre poderosa de Jesucristo. Si vemos un paralelismo y lo analizamos entre esta tipología, y es el tema que hemos puesto a esta prédica de hoy, la serpiente de bronce versus la cruz del Calvario, y si hacemos un paralelismo en los tipos, lo que representa esta cruz, lo que representa esta serpiente de bronce, y lo que representa lo que Jesús dice en Juan capítulo 3. En Números vemos al pueblo que pecó contra Dios y Moisés en el desierto. Pero ahora dice la palabra del Señor en Romanos: todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Así como el pueblo pecó contra Moisés y contra Dios, todos nosotros hemos pecado contra Dios. Así como en Números las serpientes mordieron al pueblo y muchos murieron, asimismo nosotros, dice la palabra de Dios en Romanos 5:12, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos murieron. En el pasaje de Números, el pueblo confesó sus pecados y pidió perdón a Moisés. Hoy todos necesitamos arrepentirnos. En Hebreos 7:25, Él es el intercesor supremo. Jesucristo ora por nosotros. Así como Moisés oró por el pueblo. Dice la palabra: por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder por Dios a favor de ellos. En Números, Dios mandó hacer una serpiente de bronce como símbolo y juicio contra el pecado y la serpiente. Si algún juicio emitió Dios en aquel pasaje de Números, fue un juicio contra la serpiente, porque la serpiente no prevaleció. Satanás, si fue el que indujo detrás de todo, quedó derrotado, porque así como se levantó la serpiente en aquella asta, Jesucristo se hizo por nosotros pecado, para que tú y yo, al mirarle, al volvernos a Él, al recibirle como Salvador y Señor de nuestras vidas, quedemos sanados del pecado, quedemos restaurados del pecado, entremos en nueva relación con Dios. Por lo tanto, Dios mismo constituyó a Cristo pecado por nosotros, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Esto lo hizo Jesucristo posible, y esto todavía es posible hoy para ti. Como te leí en el inicio de esta reunión, de este culto, en Isaías 53. En Números, Dios prometió la salud física con solo mirar la serpiente que se había levantado. Hoy la palabra dice: todo el que en mí cree, todo el que crea en Él,
todo el que le reciba no se perderá, no morirá, tendrá vida, vida eterna. En Número vemos a Moisés. Obedeció levantando la serpiente. Y la palabra dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En Juan 3:14 dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debería ser levantado el Hijo del Hombre. En Número, todo aquel que miraba a la serpiente fue salvado de la muerte. Miramos a un Satanás derrotado versus a un Jesucristo victorioso que murió por nosotros siendo Él inocente. Hoy, mi amado hermano, hoy viernes, también todo aquel que cree en Jesucristo será salvo. Dice en Juan 3:15, 16, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto a esta humanidad que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aprópiate de esa palabra, porque hoy fluye con poder la sangre de Jesucristo. Esa cruz que se levanta ya no tiene un Cristo allí crucificado. Ya Él llevó toda maldición, ya Él llevó toda enfermedad, ya Él llevó toda dolencia. Por su llaga hemos sido curados. Su sangre fue vertida hasta la última gota. Su suspiro, su vida, hasta el último aliento de vida. Allí quedó todo. Allí fue llevado al sepulcro. Pero la palabra dice, Él no se quedó allí. Él fue levantado con poder. Aquella asta fue levantada en un momento histórico del pueblo de Israel. Se demostró una vez más el amor y la gracia de Dios como respuesta a un acto de arrepentimiento, de humillación, de reconocimiento. Una vez más el Señor dice, si mi pueblo se humillara, si estuviéramos ahí de rodilla en intercesión, en reconocimiento, en declaración, mis amados, el amor de Dios sigue fluyendo, sigue latente, es eterno, es permanente, es infinito, es inmovible, es inexplicable, pero el amor de Dios está ahí porque Dios es amor. Dios sigue sentado en su trono y Él domina sobre todo lo creado. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo puede. En esta mañana yo simplemente te digo, los hombres pueden maquinar muchas cosas, podemos opinar muchas otras, podemos querer resolver muchas otras. Dios sigue sentado en su trono, su poder gobierna y domina sobre toda la creación. Y es probable que tú estés quizás como el pueblo de Israel, reclamándole a Dios, quejándote contra Dios o murmurando contra Dios. Yo solo sé que si ese Dios sigue amándonos profundamente, ese Dios sigue todavía ahí esperando porque nos volvamos, pero de la manera correcta, con la actitud correcta ante su presencia, reconociéndole en todas las cosas. Mis amados, ese fue el resultado de ese momento histórico y sigue siendo lo que Dios quiere hacer hoy. Abrazarnos, protegernos, cuidarnos. ¿Sabe qué? Cuando Moisés levantó el asta, los que eran mordidos miraban la serpiente y recibían sanidad y vida, una nueva vida. Él te ofrece hoy una nueva vida. De la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre, nace una nueva vida. Él recibió sobre sí el castigo de nuestro pecado.
Él recibió sobre sí toda maldición. Él recibió sobre sí toda enfermedad y toda dolencia. Pero como Él no había pecado, en Él se neutraliza todo el efecto de mal, de maldición, de muerte y daño que traía como consecuencia nuestro pecado. Cuando su sangre se derramó, no era una sangre con pecado, era una sangre limpia, era la sangre del Cordero de Dios. El único camino para tener acceso a la presencia de Dios era vertiendo sangre. Lo único que podía reconciliarnos con Dios era el derramamiento de sangre. Lo único que podía cubrirnos y protegernos era el derramamiento de sangre. Pero esta no es cualquier sangre. Esta es la sangre del Cordero de Dios que fluye hoy todavía con poder para tu vida, para mi vida, para los tuyos, para los míos. Y yo lo creo, y yo lo confieso, yo lo declaro, yo lo afirmo, que cada uno estamos cubiertos con esa sangre poderosa del Cordero de Dios. Una nueva vida nace, una nueva vida Jesús nos ofrece al llegar a Él por medio de la fe. Se requiere fe. Se requiere fe, y Él es el autor, y Él es el que perfecciona nuestra fe. Él nos acerca al Padre, y Él se presenta como el sacrificio. Él nos limpia con la sangre poderosa y nos deja el camino trazado, como cantaban ahorita los ministros del altar. Preciosa sangre que fue derramada. También se refiere a una nueva vida ahora, una vida procurando agradar a Dios en todo. Cuando una persona está enferma y vive con las consecuencias de la enfermedad, recibe una cura, los síntomas desaparecen y puede vivir de una mejor manera. De nada serviría recibir la medicina que no traería consigo mismo el alivio a los síntomas. Seguiríamos viviendo con la misma debilidad. Pero la fe en Jesús es esa medicina que nos capacita para recuperarnos de la terrible enfermedad del pecado, que poco a poco nos ayuda a que los síntomas desaparezcan. Haber recibido el perdón de Jesús por medio de nuestra fe nos libra de las consecuencias del pecado, que es la muerte. También nos libra del pecado mismo. Esta nueva vida es un proceso. Él hace de nosotros un nuevo nacimiento, o mejor dicho, Él produce un nuevo nacimiento, pero la vida en Él es un proceso de crecimiento. No es de un día para otro. Sí tiene que ser visible. Nuestro testimonio tiene que dar fe de que Dios está actuando en nosotros. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de que tenemos un Dios que está vivo y que está actuando en nuestras vidas. En esta mañana te concluyo. Aún a pesar de la bondad de Dios, los seres humanos tenemos un corazón rebelde que a veces nos lleva a pecar. El pecado trae terribles consecuencias. Es como un veneno que produce muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, se entregó en una cruz por todos nosotros, brindándonos el antídoto que nos da la oportunidad de arrepentirnos y acudir a Él por medio de la fe para obtener perdón y vida eterna. Hoy se levanta esa cruz para aquellos que aún no han recibido a Jesucristo como su Salvador y el Señor de sus vidas. Para aquellos que somos sus hijos, simplemente el evento nos recuerda que Él llevó toda enfermedad, que Él llevó toda maldición, que Él llevó toda dolencia. El sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, hoy simplemente nos recuerda una promesa, que Dios nos ama con amor eterno, al punto que dio su Hijo para que tomara nuestro lugar. Y Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario
Por eso era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado como la serpiente fue levantada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, se aferra, se apropia, confiesa, declara, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Jesús, no envió Dios a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Hoy es tu día de salvación. Hoy es el día del milagro. Hoy es el día que se hace más latente el sacrificio de Jesucristo. Recibe salud, recibe sanidad. Pero si aún no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito para que lo recibas hoy como tu Salvador y el Señor de tu vida. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que me he alejado de ti, que me he desconectado de ti. Pero hoy, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Y yo te pido que la sangre de ese nuevo pacto que tú estableciste con tu propia vida y el derramamiento de tu propia sangre, hoy me cubra con poder de todo peligro, de todo mal, de toda enfermedad. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amados que están viendo este programa, mis amados del Centro de Discipulado Mundial y todos aquellos que lograron conectarse, no pierdas la fe en medio de toda esta pandemia, independientemente cuál sea el origen, independientemente cómo se pueda finalizar, yo desconozco. Recuerda la garantía del sacrificio de Jesucristo, no solo para disfrutar vida ahora, sino para vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un abrazo de mi parte.